Bueno, una difícil. Pregunta Cristina, si las fluctuaciones del vacío, a ver si entiendo la pregunta, podrían descoordinar la separación de fuerzas y roturas de simetría en zonas diferentes del Big Bang por pequeñas variaciones de temperatura, generando las grandes, supongo, las grandes estructuras. Está cortada la pregunta al final, pero supongo que quiere decir las grandes estructuras. Bueno, Si las... la ruptura de simetría es una transición de fase, ¿vale? O sea, la ruptura de simetría electrodébil, la debida, digamos, a la cristalización del campo de Higgs que dota de masa a las partículas, ocurre cuando el universo tenía del orden de un nanosegundo. No sabemos muy bien cómo es esa transición de fase. Las transiciones de fase pueden ser de primera especie o de segunda especie, o pueden ser cruzadas, ¿no? Una cosa como intermedia. Si es verdad el modelo de Higgs, es decir, el potencial del campo de Higgs es el predicho por Higgs que recibió el premio Nobel, entonces sería una de tipo Crossing, de tipo cruzado, pero eso no lo sabemos, no hemos podido explorar las colisiones Higgs-Higgs, no hemos podido explorar directamente el potencial. Y eso es una cosa que se hará con el HLLHC, se empezará a hacer, pero probablemente requerirá un futuro colisionador, un colisionador específico, una fábrica de Higgs, ¿no? Entonces, cualquier transición de fase genera defectos. Todo lo conocemos en el hielo. Todos tenemos los cubitos de hielo y sabemos que están llenos de defectos, de paredes, de dominio, de rajitas, de pequeños defectos más o menos puntuales. Todas las transiciones de fase llevan defectos. La transición de fase electrodébil dio lugar a defectos que se hayan mantenido, son irrelevantes a escala cosmológica, ¿vale? En el fondo cósmico de microondas no lo vemos. Se están buscando, no se han encontrado. Eso significa que pueden tener una escala más pequeña de la que se ha podido observar o que no existen, ¿no? En general, sí podría haber defectos, sí podría haber regiones en las que ha cristalizado de manera diferente esa transición de fase, pero hasta que no sepamos realmente qué tipo de transición de fase es, no podemos predecir qué cantidad de defectos predice. Entonces, tú puedes plantear diferentes modelos, ahora mismo no lo hemos encontrado. Una pregunta, ¿esa cristalización diferente que dices implicaría pues una especie de compendio de partículas diferente al que conocemos nosotros o no necesariamente? Simplemente pues habría una No, diferencia de cargas y ya está. sí, o sea, habría regiones en las que ese proceso ha ocurrido, digamos, en un momento distinto, entonces eso podría dejar una marca en la producción de grandes estructuras del universo. O sea, no habría partículas con una masa diferente, Vale, ¿vale? vale. Pero no es lo mismo que un proceso ocurra más o menos de forma homogénea y entonces a que ocurra de forma no homogénea, es decir, que haya regiones en las que se desvía el proceso, por ejemplo, porque va más lento, ¿no? Vale. Y entonces, claro, en un proceso como es dotar de masa a las partículas, que la dotación de masa a las partículas fuera más lenta en ciertos lugares, da lugar a que la física posterior, porque el Big Bang básicamente son transiciones de fase. Entonces, si tú retrasas o adelantas una transición de fase concreta, todas las que continúan van también retrasadas o adelantadas. Y entonces, la que tenemos más claramente observable, que es la formación de los primeros átomos, la recombinación, pues iría más adelantada o retrasada en ciertos lugares del universo. Claro, tiene que ser a escala cósmica, si ha sido una cosa a escala muy puntual, pero claro, cuando el universo tenía un nanosegundo, no recuerdo cuál era el Z, pero era muy pequeño, pues, yo qué sé, 1 millón. O sea, el universo era 1 millón de veces más pequeño. Sí, yo Entonces, no me sé el Z, pero muy pequeño. siéndose tan pequeño, cualquier pequeño defectillo que hubiera se amplifica por la expansión y ahora es una cosa a escala cósmica. Pero no lo hemos observado, pero sí, en principio, todos los campos escalares y todas las transiciones de fase en general, la acción, por ejemplo, puede dar lugar a estructuras de gran escala. Estaba, Puedes tener desde estrellas de acciones a grandes paredes de dominio de escala cósmica, pues incluso cuerdas cósmicas asociadas a esos campos escalares. Todos esos objetos se están hemos buscando, ¿eh? O hablado, sea, hemos hablado en otros programas de los defectos topológicos, ¿no? Tienen que ver con todos esos son esto. defectos topológicos, sí. O sea, Exacto. son soluciones clásicas de las ecuaciones de campo cuánticas, y esa solución clásica siempre se caracteriza por un número topológico, ¿vale? Son contables, yo puedo contarlas, puedo decir que hay una, o que hay dos, o que hay tres, o que hay cuatro. A eso le llamamos defecto topológico, ¿vale? O sea, que nadie José piense que la Alberto, palabra topológica significa algo súper exótico y nada por el estilo. Lo único que significa topológico es que la puedo contar. José Alberto Rubiño pone la analogía con estos efectos topológicos, que es como cuando empiezan a alicatar dos albañiles el suelo de un baño, uno empieza por un lado, otro empieza por otro, y se encuentran en el medio y no encajan en los azulejos, ¿no? De forma exacta, ¿no? Entonces quedan
ese defecto que queda en medio, ¿no? Pues esos son defectos que se producen, que están asociados con las transiciones de fase en el universo temprano y que, bueno, se supone que pueden existir.